Cambio, si entendemos la revolución como cambios, como transformaciones, yo creo que sí, los procesos iniciados en 1808, 1809 marcaron procesos de cambio, ¿no? Marcaron rupturas lentas, que se dieron a lo largo del tiempo, etcétera. Pero también la otra pregunta debe ser ¿para quiénes fueron los cambios? No solamente revoluciones en sí, sino quiénes salieron beneficiados de esos cambios. ¿Cambió toda la sociedad? ¿Qué sectores fueron los privilegiados? Indudablemente para las élites criollas pues fue un gran cambio, pero seguramente no lo fue de la misma manera, por ejemplo, para la población indígena. Parece que la revolución en España fue limitada. En el caso de América es algo similar, solo que los indios tienen una presencia mucho más contundente y diría negociada, a pesar de todo, con los nuevos estados que surgen, lo cual, que yo sepa, no es así en España remotamente. No hay ninguna movilización masiva, ni de masas, ni una guerra civil como lo que hubo en Bolivia en 99 o en Quito. Y en ese sentido son dos cosas muy diferentes. Ambos obviamente son revoluciones incompletas en la medida que hubo. En el caso de España no creo que se puede hablar de una revolución. Y en América la revolución se iba prolongando y reeditando y todavía no termina. Los derechos ciudadanos van a ser, para el caso de México, muy importantes, porque, por ejemplo, las castas, a pesar de no tener derecho a representarse o a ser representados o derechos ciudadanos, se los van a adjudicar. Entonces, poblaciones de castas de negros que no tenían ningún antecedente de ayuntamientos o de corporaciones y demás, los van a crear y se los van a adjudicar. De ahí que sí es muy importante todos estos cambios que se van a dar. Obviamente, no va a ser una transformación revolucionaria en términos del siglo XX, pero para su época son momentos muy trascendentales que sí van a cambiar la fisonomía de todos los países de América Latina. Buena parte de las acciones que estamos viendo por parte de la Junta, que estamos viendo por parte de las autoridades, aún las constituidas a lo largo del proceso, aún autónomas o independientes de la monarquía, fueron profundamente antirrevolucionarias, intentando evitar precisamente que estos sectores populares, estos sectores emergentes o estos grupos que se fueron consolidando en la sociedad colonial a lo largo en un largo tiempo, desde fines del siglo XVIII, efectivamente llevaran adelante su proyecto político. No fue así. ¿Existió una revolución social? Sí. ¿Triunfó? No triunfó. Fue derrotada precisamente por parte de estos sectores continuistas, aún con el nombre cambiado, inclusive con las banderas cambiadas desde el antiguo régimen. Bien, todo eso depende un poco del concepto de revolución que adoptamos. Y bien, le puedo decir que en el siglo XVII de la restauración portuguesa hay quien hable de la revolución portuguesa y ha sido un proceso, digamos, bastante conservador desde el punto de vista de la cultura política. Entonces yo no tengo ninguna duda en cualificar como revoluciones lo que ha ocurrido a la vez en España y en la América española. Evidentemente, en unos casos derrotadas, en otros casos triunfantes, pero cambios en la orden política, sino que es verdad que en algunos contextos las jerarquías sociales locales no han cambiado decisivamente, pero han accedido al centro del poder político en la América española que no tenían antes, y eso no es una diferencia poco importante, y han fundado estados con un nuevo tipo de legitimidad en el plan del derecho. Eso es un cambio fundamental. Entonces, sin duda, son revoluciones, en mi juicio. Otra cosa es si fueron revoluciones triunfantes o no. En mi opinión, si por revolución entendemos cambio, y cambio cualitativo, y cambio de estructura, y cambio profundo, evidentemente se produjeron esas revoluciones, tanto en España como en América. Si hablamos de América, revolución de la independencia, desde luego yo sí que no hablaría, soy siempre contrario a hablar de la revolución, por ejemplo, de independencia de los Estados Unidos. Creo que Estados Unidos
realmente no hace una revolución de independencia, porque al final parece que todo queda igual, salvo lo que cambia es el nombre. En lugar de un rey, un presidente, una república, sí, pero digamos, la sociedad se mantiene. No hay un cambio brusco de lo que estaba abajo, sube arriba, no, es una sociedad, digamos, burguesa, propietaria, y es la misma que se mantiene. En cambio, en América sí la historiografía ha tenido un cierto grado de acierto al hablar de revolución, no cabe duda. La revolución de las independencias es una revolución porque cambia las circunstancias y cambia el sistema, y se sale de una monarquía absoluta, más o menos en la distancia, a unas repúblicas incipientes que empiezan en una lucha, un largo camino en la búsqueda de su nación, de manera que ahí yo creo que sí conviene hablar en cierta manera, de revolución. España y América se parecen mucho, no solamente en algunos aspectos de su relación colonial, sino también en algunos rasgos de su vida decimonónica. Y en ese sentido, pues, si se quiere, los resultados de las revoluciones independentistas y de la lucha contra el antiguo régimen en España fueron resultados dramáticos, que en algunos casos cambiaron mucho la realidad, pero no lograron de inmediato construir una alternativa, ni republicana, ni de consolidación de estados nacionales fuertes. Lo que se dio, son procesos en que por largo tiempo se mantuvieron situaciones de tensión entre diversas fuerzas sociales y políticas que no lograron constituirse como hegemónicas y que no consolidaron de inmediato proyectos